Vamos a hablar de un tema que no siempre se transparenta públicamente, un tema relativamente delicado, el abuso sexual, pero lo vamos a centrar, fíjese que en la educación superior, con cifras chilenas, lo que se está realizando en universidades, en institutos, en centros de formación técnica. Y fíjese que hay una organización internacional de origen estadounidense, Presidium, que justamente analiza, investiga este tipo de temas, y por eso queremos conversar con su directora en Chile, su socia en nuestro país, Jimena Chenque. Gracias por estar con nosotros a la distancia, claro, desde Santiago, para que analicemos cifras que siempre son duras, siempre es complejo hablar de abuso sexual, sobre todo en la adolescencia, en la juventud. Gracias, Jimena. Gracias, Juan Osvaldo, por la invitación. Yo estaba revisando algunos datos acá que son realmente dramáticos, que son cifras del país. 1 de cada 7 niñas será abusada sexualmente antes de los 18 años. 1 de cada 7 niñas. 1 de cada 11 niños será abusado sexualmente también antes de los 18 años. Estamos hablando de cifras chilenas. ¿Cuál es el origen de estas cifras y qué tan actualizadas están, Jimena? Estas cifras el origen es UNICEF, que es como el estudio más serio que tenemos disponible dentro de Chile, pero desgraciadamente tienen un tiempo de entre 10 y 12 años. UNICEF hizo este estudio hace mucho tiempo atrás y nosotros de hecho pensamos que hace 10 años, cuando recién empieza como el boom, de que este tema se empieza a hablar, este tema empieza a ser como menos políticamente incorrecto, la gente se atreve a contar. Claramente sabemos que es probable que nuestras cifras sean muchísimo peores que lo que aparece ahí. O sea que estén relativamente ocultas básicamente porque antes no se daba cuenta tanto de aquello, no porque hayan Claro, la gente, aumentado más había incluso. mucho pudor en la denuncia, sobre todo, Juan Osvaldo, porque el 88% de los casos, en el caso de niños, niñas y adolescentes, es decir, de menores de edad, se da mucho en el contexto de familia. Son no necesariamente su familia cercana, pero puede ser un vecino, puede ser un primo, un tío, el abuelito. Entonces también, antes que ya el tema era muy duro de enfrentar, más duro aún es enfrentarlo y de alguna manera tener a la familia en contra, porque hay que pensar que incluso hay niñas cuyos padres no les creen. Entonces es muy duro, la denuncia es muy, muy Claro, dura, de por lo tanto verdad. el tema finalmente se Eh, ocultaba simplemente, ¿no? Se escondía, mira, muchas veces hay mucho, a ver, los abusadores no abusan de un día para otro, los abusadores van haciendo como una preparación de su víctima, van haciendo lo que nosotros llamamos actividades de grooming, que en el fondo es manipular a la víctima de distintas maneras. Por ejemplo, en el caso de un tío, ay, tú eres mi sobrina favorita, te traje este regalito solo a ti, te voy a contar un secreto, pero no se los digas a los papás. En fin, hay actitudes que se van haciendo de a poco más y más frecuentes, y la niña o el niño como que empieza a agarrar confianza en el sentido de, ay, igual me quiere. A veces hay que pensar que también son entornos que no necesariamente los niños son queridos, son aceptados. Entonces, cuando encuentran esta gotita de cariño, la aceptan, pero desgraciadamente no entendiendo que el final no es feliz, el final claramente es un abuso sexual a uno de ellos. Y en ese contexto se hace muy difícil denunciar, Juan Osvaldo, Correcto, porque Jimena. de verdad tú tienes que decirle, oye, mamá, es mi padrastro, o es mi vecino, o O es es mi Juanito, tío, que es es un abuelo, mi primo hermano exactamente. que vino a jugar. O Claro. sea, entonces en ese contexto también se hace muy duro. Ahora, Jimena, ustedes que han analizado este tema, que lo han investigado por años sin duda, ¿qué niños son los que están más expuestos, por ejemplo? ¿Entre qué edades? ¿Qué dicen las cifras respecto a aquello también? Mira, lo primero, Juan Osvaldo, es que las cifras nos muestran que este problema es transversal a todo tipo de segmento socioeconómico. O sea, esto pasa tanto en el A, B, C1 como en el D y E. Pasa igual. Yo te diría que a veces tenemos pequeñas diferencias en términos de las cifras en sí, pero creemos que porque todavía la gente de la BC1 estaba en esa época más reacia a denunciar. Hoy día creemos que realmente las cifras, si lo hiciéramos de nuevo este año, mostrarían una cifra muy pareja entre distintos segmentos. Después, los niños, desgraciadamente, los abusadores tienen un perfil que es súper amplio. Cada abusador tiene un perfil en específico, pero cuando los juntamos a todos ellos, unos te van a decir, a mí me gustan las niñas de 4 años, punto.
De hecho, si la niña crece a 6 años, ya no la va a seguir abusando porque no le interesa. Va a buscar a alguien más de 4 años. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en el caso de los niños, no, mira, yo prefiero entre 7 y 8 años. Y ese va a ser como el objetivo de ese hombre, de esa mujer eventualmente, que se va a poner en términos de quiénes son. ¿Y quiénes son los más como vulnerables? La verdad es que la vulnerabilidad es súper difícil de evaluar, Juan Osvaldo, porque es verdad que cuando los niños no tienen 18 años, son niños y niñas todavía menores de edad, es verdad que son vulnerables porque son niños, porque todavía no han cumplido su mayoría de edad y por lo tanto no tienen consentimiento. Sin embargo, muchos de ellos tienen cosas especiales como, por ejemplo, cuando dentro de un contexto de colegio, por ejemplo, es un niñito que es muy mal alumno. Entonces, hay un profesor que le dice, oye, chicos, juntémonos afuera, yo puedo ayudarte a repasar, etcétera, etcétera. Entonces lo empieza a conquistar por ese lado. Ese niño puede haber sido súper querido en su familia y todo, pero tiene esta vulnerabilidad que lo hace sentirse menos frente a sus compañeros, por ejemplo. Perfecto, y ahí puede Después actuar también efectivamente pasa, un profesor, efectivamente, o exacto, algún también asistente de la educación, etcétera, ¿no? exacto, incluso te diría que hay a veces que hay alumnos mayores, y en este caso, en algunos casos son chiquillos mayores de 18 años, que pueden decir, oye, yo puedo ayudarte como tutor, juntémonos, que eso también puede pasar. Entonces hay una vulnerabilidad, primero en ese sentido, de que el niño, por ser un menor de edad, efectivamente esté vulnerable. Pero además de eso, todos nosotros somos vulnerables en algún momento de nuestra vida. Tenemos casos graves, dramáticos de médicos que han abusado mujeres, y médicos un médico en particular que él es un oncólogo, un especialista, es una eminencia en el tema, sin embargo, es una persona que ha abusado de manera reiterada en clínicas elegantes, clínicas caras, clínicas más bien masivas, en Santiago, en Punta Arenas. O sea, de verdad, la amplitud es gigante, realmente gigante. Este problema de verdad, Juan Osvaldo, se da en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces yo me siento súper vulnerable frente a ese doctor, porque puede ser que solo él pueda mejorarme, pueda curarme de lo que yo tengo. Entonces me pongo en sus manos y quizás si me va a hacer algo más, yo ni siquiera le pregunto si es como que no corresponde, porque digo, bueno, no sé, si entiendo que no corresponde, me quedo callada para que me siga atendiendo. Y si no, no entiendo nomás, definitivamente. Entonces, también pasa, por ejemplo, en las personas cuando necesitan un trabajo. Eso también nos vamos al tema que ya no es abuso, porque abuso se entiende como hacia un menor de edad, menor de 18 años, que eso ya es en el ámbito del acoso sexual. El acoso sexual, por ejemplo, dentro de organizaciones en que la mujer es jefa de hogar, necesita mantener, necesita el sueldo, necesita ese trabajo, y su jefe, por ejemplo, alguien que claramente tiene una función de autoridad por sobre ella, también la puede obligar a un acoso sexual y ella de verdad está vulnerable a pesar de ser una persona mayor de Adulta, claro. 18, tú puedes decirme una mujer ya mayor de, no sé, 40, qué sé yo, está bien formada, fue a la universidad. Eso no tiene nada que ver. La verdad que la vulnerabilidad realmente depende de la situación de vida en la que estamos y la persona con la que estamos conversando en ese contexto. Ahora, Jimena, entrémonos justamente en qué va a ser la educación superior, en las universidades, en los centros de formación técnica. Aquí como contexto, el 15 de septiembre del año 2021 se promulgó la ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en la educación superior chilena. ¿Cómo estamos en ese ámbito? Mira, como primer paso, Juan Osvaldo, es una idea excelente. Hasta este momento sabemos, porque obviamente estamos incorporados dentro del ambiente, sabemos que hay una gran cantidad de denuncias y desgraciadamente esas denuncias nunca llegan a puerto. ¿Por qué? Porque no hay un sistema que las recoja. Y lo otro que pasa, que es muy típico y pasa especialmente en organizaciones grandes, yo te diría que puede pasar en institutos de educación superior, pasa en universidades, pasa también un poco con las congregaciones religiosas, con la iglesia, que hay una tremenda defensa institucional de esa institución sobre su profesional o sobre su miembro. Entonces dicen, no, no, imposible, mira, este hombre es doctorado en 5 cosas, habla 18 idiomas y de verdad es lo mejor que existe para... Pero eso no le quita la posibilidad de que sea un acosador sexual. Entonces, de partida para de verdad enfrentar este tema, yo diría que las universidades tienen que plantearse
qué tan importante es para ellos desde arriba. O sea, aquí lo primero que se necesita, que obviamente no son cosas que salen en la ley porque son un poco más elaboradas, pero si uno quiere realmente tener políticas de prevención, tiene que hacerla. Lo primero que tiene que hacer es que yo como universidad, como centro de educación técnica, yo como organización me interesa prevenir. A mí como organización me interesa que mis alumnos y alumnas estén protegidas del acoso y también que el resto de las personas, ya sea docentes o sean personas que están trabajando dentro de la universidad, también estén protegidas en el sentido de una falsa acusación. Una falsa acusación es una situación muy grave para un profesor. Normalmente siempre queda esa sospecha de duda, uno nunca tiene tan claro si efectivamente esa persona era inocente o no. Entonces también es muy grave y eso también nosotros lo consideramos. Pero que haya desde arriba, decir, mire, nosotros no es por la ley, esto es más allá de la ley. Eso de partida es clave. Y eso cuesta mucho, sobre todo en instituciones que tienen a muchas personas de género masculino en su liderazgo, les cuesta mucho entender lo duro que puede llegar a ser, en especial para una mujer, que a ti te acose. A mí me ha tocado más de una vez que me digan, bueno, pero fue un simple un manoseo, fue una cosa poca, te tocaron apenas, te pasaron la mano por la rodilla, o sea, a ver, la verdad que es verdad que todas las personas tenemos una sensibilidad distinta, pero la verdad que eso ya es una cosa. Entonces, cuesta que también entiendan que esto va más allá de la cosa chica, de la denuncia, ¿no? Esto va de verdad a ofrecer ambientes seguros dentro de nuestras universidades. Jimena, y hablemos antes de la ley, justamente protocolos que tengan universidades. ¿Existía en Chile justamente aquellos Sí, protocolos en organizaciones educacionales superiores, entendiendo además que hay una relación allí muy directa entre el académico, los alumnos, exacto. el trabajo fuera horario de clases, muchos profesores atienden en sus oficinas, que son A oficinas puerta pequeñas, a cerrada, puerta cerrada, etcétera? exacto. ¿Cómo está Mira, esa situación? efectivamente hay algunas universidades que han tenido como un poco la intuición de incorporar esto dentro de sus manuales internos, pero en general lo que pasa, bueno, nosotros como consultora Presidium somos la única consultora en el mundo, bueno, de partida que lleva 30 años trabajando con esto y que nuestro trabajo está basado en un modelo que desarrollamos de manera científica, de manera empírica, o Ujú. sea, analizando caso a caso. Lo que permite que nosotros analicemos cuando estamos trabajando con una organización, vayamos como tenemos un cierto orden. Entonces, estas iniciativas que algunas universidades tienen, hay cosas, pero están muy desordenadas y están como en distintos lugares. O sea, hablar de verdad de que haya una universidad en Chile con una verdadera política de prevención es muy difícil que exista. De hecho, no existe. Ya. Porque yo recuerdo en la universidad, incluso a mí me tocó cuando era estudiante de periodismo, que habían profesores que hacían pruebas, sobre todo aquellas que eran de carácter oral, en sus oficinas. Y habían profesores que citaban fuera del horario de Exacto. clases normal, un día sábado por la mañana, y a algunas compañeras le pasó, particularmente con un académico, que claro, primero partía con el chiste, después llegaba la insinuación Exacto. y después ya llegaba derechamente a la tocación. ¿Cómo Exacto. se debe efectuar un protocolo para universidades que probablemente tienen académicos con larga historia? No sé, una persona que ha estado 30 Yes. años haciendo clases y que tiene ciertas formas de llegar a los alumnos que pueden ser distintas o que Que hoy puede ser. día atentan contra un protocolo de año 2022, por ejemplo. Claro, y que también pasa, porque eso lo sabemos, todos hemos tenido un desarrollo cultural en este tema, y la gran mayoría ha entendido que en verdad, claro, era una broma, pero la verdad que quizás te pareció mal, no puedo volver a hacerlo. Antes eso no pasaba. Hay como una intuición de que efectivamente ya no se puede hacer. Pero mira, nosotros lo que te decía antes, lo primero es tener estas cosas, ojalá separadas del resto de todos los papeles que puede tener de documentación una universidad. Es un tema tan importante, Juan Osvaldo, que debiera estar incluso no te digo que sea un tremendo documento, puede ser un documento pequeño, pero sí que se entregue por separado y que esté colgado en la página web, que en el fondo haya una difusión amplia y que contenga, al menos, por ejemplo, todo lo que son las políticas de prevención. Por ejemplo, a nosotros nos pasa decir en esta universidad hay tolerancia cero al abuso, es fantástico, pero la verdad que si no está escrito,
ese mensaje se pierde, ese mensaje pierde fuerza, y si esto no está dicho por una autoridad de manera frecuente, de manera amplia, en distintos momentos del tiempo, en distintas situaciones, en reuniones, etcétera, la verdad que ese mensaje se pierde. Primero que todas, las políticas tienen que estar escritas sobre la universidad y cómo va a tratar este tema. Después de eso, una de las cosas, por ejemplo, que no contiene el protocolo es que no habla nada de la evaluación y la selección. Nosotros siempre consideramos que la evaluación y selección que tú haces es clave porque es el primer como colador de las personas que no quieres que trabajen en tu institución porque tienen claramente antecedentes o tienen historias que no son las mejores. Y en esos casos también es importante, Juan Osvaldo, un poco la percepción de la universidad en relación a decir, oye, tengo a un académico espectacular, fantástico, en realidad el hombre es increíble, ha tenido títulos en todas partes, es lo mejor que hay en su área. Sin embargo, ha tenido estas situaciones de denuncias, ha estado denunciado oficialmente a nivel de tribunales. ¿Qué pesa más para mí? Y por eso la protección a toda nuestra comunidad tiene que ser parte de los valores de la institución. Entonces, efectivamente, de repente decir, a ver, quizás voy a tener que pasar con esta persona que en verdad es tan completa y porque tiene problemas graves y yo en mi universidad no puedo permitir que eso pase. Entonces ahí también hay una evaluación bien de fondo, bien valórica por el lado del liderazgo, porque claramente ahí hay que tomar una decisión. Estamos dispuestos a transar o no. Entonces, en general, nosotros, por ejemplo, les decimos, a ver, la evaluación y selección tiene que ser exhaustiva, y tiene que ser exhaustiva. Muchas veces nosotros nos dicen, oye, pero en Chile es exhaustiva, que efectivamente en Chile tenemos procesos bastante buenos, yo te diría que incluso procesos que son mejores a los americanos, porque, por ejemplo, nosotros como tenemos permitido que se le haga una evaluación psicológica a la persona antes de que ingrese a nuestra organización. Sin embargo, esa evaluación psicológica no mide grado de abuso. Hay que hacer una evaluación psicológica adicional, más amplia, específica para efectivamente medir el grado de abuso. Entonces, ese punto es súper importante. O sea, de verdad, colar a la gente que va a entrar a mi universidad, porque ahí parte todo. Entonces, ese es nuestro primer colador. Después, todo lo que es la capacitación. Y la capacitación nosotros tenemos, desde nuestro modelo, todos nos capacitamos porque todos cuidamos de todos. O sea, nosotros, por ejemplo, en otras instituciones decimos, a ver, a esta capacitación de prevención del abuso tiene que venir la persona que está en la puerta, tienen que venir los guardias que estén alrededor de la universidad, tienen que venir las personas que están encargadas de la alimentación, por ejemplo, personas que están encargadas incluso del aseo, y el rector. O sea, realmente todos, porque todos nos cuidamos a todos. Es la única manera que además yo entiendo las universidades que muchas dicen, pucha, no tenemos recursos para hacer esto. La verdad que los recursos están en nosotros mismos. En la medida que nosotros somos capaces de educar bien, vamos a tener un equipo que va a estar bien armado y que va a ser capaz de detener estas situaciones. Ahora, Jimena, ¿cómo han estado justamente la evolución de aquello en cifras, en términos de denuncias, en términos de cantidad de casos? ¿Han disminuido? Mira, ¿han aumentado? ¿Y cuál es la realidad de las universidades en general? La verdad es que, bueno, las universidades están recién como presentando, muchas se atrasaron. Yo pienso que hoy día deberían estar la gran mayoría ya con su protocolo definido y presentado frente a la Super. Sin embargo, lo que es importante es la empezada. O sea, el primer periodo de rodaje, primero que todo, más allá del mismo protocolo, la universidad tiene que encargarse de enseñarlo, de capacitar, de difundirlo, de socializarlo en todos los niveles. Y eso de alguna manera se demora. Y te pasa que, claro, lo que nosotros un poco predicamos es que tú no solamente vayas cuando eres una víctima, que es un poco de lo que habla el protocolo, sino que vayas cuando por ejemplo, lo que tú decías, en el minuto de la talla desubicada, en el minuto de ser un poquito más simpático contigo, oye, ¿por qué no vas hoy día en la tarde después de clase y yo te puedo enseñar? O sea, esas actitudes que pueden ser lo que nosotros consideramos actitudes de alto riesgo, no son delitos, pero sí pueden ser conducentes a un delito. Y en ese sentido realmente hay que evaluarlas y hay que conocerlas. Y eso también va un poco a otra cosa que nos hace falta dentro del protocolo,
que es todo lo que significan los canales de denuncia. El canal de denuncia formal, el canal que puede estar en diferentes maneras. Puede que yo tenga la opción de escribir una carta y mandarla a un cierto mail. Puede también estar la opción de que yo ingrese a la página web y haya un formulario de denuncia, etcétera. Y además que ese canal de denuncia, esa manera de cómo hago llegar yo esa información, tenga por detrás un protocolo de análisis. O sea, no es que yo informe y después quedó ahí, nunca más nadie lo miró. Eso no debe ser así. Es la única manera que una institución realmente sepa lo que está pasando en su universidad. Muchas veces nosotros decimos, mire, va a haber gente que no quiere decir su nombre, entonces ponga una opción anónima, porque al menos le va a dar un poco de feeling en términos de qué tan grave puede ser esta situación en mi universidad. Y cuando las personas ya van viendo que pasan cosas, cuando tú denuncias, ya se atreven a dar el nombre, claro. Se quedan tranquilas con que sus datos se van a tratar de manera confidencial, etcétera. Entonces, eso también tiene que tener una manera de responder. Jimena, aquí estamos viendo todo lo que puede hacer justamente una víctima, una probable víctima respecto a un acosador, que puede ser algún miembro de la organización, efectivamente un académico. Pero ¿qué Exacto. se hace en el protocolo de una universidad? Porque puede que no esté viendo también un académico que tal vez nunca ha sido un abusador, pero sí Exacto. siente que puede estar expuesto hoy día a cualquier situación que probablemente para él podría ser normal en términos de su relación con los alumnos y complicarse la vida por una situación que a lo mejor inocentemente lo lleva Exacto. a que una alumna lo malinterprete, que es la otra cara de la moneda, que Exacto. también ocurre en la actualidad, digamos. Entonces, claro. esa delgada línea que puede haber entre un acoso y una situación distinta, ¿cómo la puede observar también dentro de un protocolo de la universidad para proteger también a algún académico que nada tenga que ver con Exacto. el acoso, pero que sí pueda tener algún tipo de actitud que para él eran absolutamente normales? Mira, nosotros dentro de las políticas, Presidium, lo que aconseja es que tú realmente te vayas a lo escrito. A ver, si yo quiero quiero tener una relación verbal con una persona, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, no la puedo tratar con garabatos, no le puedo inventar un nombre que sea como denigrante, no la puedo retar en público, o sea, hay cosas que son importantes hacer, pero también hay otras cosas que también sí se pueden hacer. Yo puedo felicitarla en público, puedo llamarla por su nombre, puedo efectivamente tener una relación cordial con ella a nivel verbal. Entonces, esto se pone por escrito. Y esto se capacita. Lo mismo en el caso de afecto físico, por ejemplo, interrelaciones físicas. ¿Cómo felicito yo a un alumno? ¿Cómo lo promuevo? ¿Cómo lo incentivo? ¿Cómo también le digo, a ver, espérate, eso no es correcto? No, sabes que yo prefiero, por ejemplo, hay muchos profesores de ciertas universidades que ellos jamás saludan de beso, saludan de mano, por ejemplo. Y es una manera muy efectiva para protegerse desde ya. Y mantener una distancia inmediatamente. Exacto. Y una distancia desde el respeto, Juan Osvaldo. Más allá de decir porque está en la ley, sino que es una distancia desde el respeto a tus derechos como persona, de que esto no se malentienda. Entonces, nosotros aconsejamos poner las cosas por escrito, bien por escrito. Y esas situaciones son muy casuísticas, o sea, cada universidad tiene que definir un poco, decir, a ver, vamos a permitir, por ejemplo, que los profesores se reúnan de manera individual con un alumno, ¿lo vamos a permitir o no lo vamos a permitir? Supongamos que es absolutamente necesario que se haga así. Bueno, entonces vamos a tener o una sala totalmente de vidrio, o vamos a mantener la puerta semiabierta, de manera que cualquiera que pueda pasar por fuera escuche, o vamos a tener, por ejemplo, una dinámica de que el asistente pasa cada cierto tiempo, toca la puerta y dice, necesitan algo, les traigo un vaso de agua, quieren un café, etcétera. Y eso es parte de la educación que nosotros le tenemos que dar a los profesores y a los alumnos. Entonces, ese tipo de cosas también tienen que estar concebidas dentro de un canal de denuncia. Un canal de denuncia no solamente puede servir a un alumno o una alumna, sino que también puede servir para un docente o cualquier persona que trabaje y que diga, porque también sabemos qué pasa. Hay niñitas, alumnas que van vestidas y que son muy de piel y no sé qué. Hay que decirle, oye, eso no se puede hacer. Y a veces la mejor solución es que el profesor efectivamente diga, oye, yo tengo una alumna en esta situación, ¿cómo lo hago? Claro. No quiero que después me pase que hay una acusación porque yo efectivamente le miré las piernas. O sea, cosas importantes que él tiene que saber de manera también tener herramientas para defenderse.
Y hace un tiempo atrás incluso conversaba con un profesor extranjero a propósito de la inmigración que tenemos muy potente en nuestro país, que está sobre el 1.000.000 de personas. Hay profesores en muchas universidades que son extranjeros, que vienen del Caribe, por ejemplo, que son de otra cultura, que ellos son mucho más de piel, que son mucho más de tocarse, por ejemplo, de saludar de una manera distinta, que también puede ser en algún momento malinterpretado, incluso por hombres hacia mujeres y mujeres hacia hombres. Mira, nosotros tenemos una consigna de que en mi organización son mis leyes, son mis normas, son mis políticas. O sea, tú puedes venir no sé, de Finlandia, pero la verdad que en Chile lo que se hace en Finlandia no es aceptado y tú tienes que regirte por lo que es aceptado dentro de nuestra organización. Y en ese sentido también de nuevo cobra fuerza todo lo que es la evaluación y la selección. Porque yo al evaluar también le tengo que contar a esta persona, mira, nosotros somos una organización que ofrece ambientes seguros para todos sus miembros. Nosotros no aceptamos el acoso. El acoso, si una vez que hay una denuncia, nosotros como organización vamos a apoyar esa denuncia, vamos a testificar si es necesario, vamos a ponernos del lado de la víctima, y estas son nuestras reglas. Entonces, muchas veces nosotros aconsejamos que en las mismas postulaciones, que se haga una postulación estándar, y al final salgan 3, 4, 5 puntitos, no un tremendo namotreto, pero sí 5 puntitos que digan, a ver, en esta organización no se tolera el abuso, en esta organización las reuniones individuales solo pueden realizarse, por ejemplo, en las salas de la biblioteca que tienen vidrio, etcétera. Un poco como empezar a darles las reglas del juego, porque ahí también tú como universidad te haces que los postulantes mismos se autoeliminen del proceso. O sea, si hay efectivamente una persona que no solamente está pensando en enseñar, sino que también está pensando en acosar, esa persona lo piensa 2 veces antes de ingresar a la institución que le está diciendo que eso aquí no se permite. Bueno, Jimena, podríamos seguir conversando mucho más de este tema. Horas. Sin duda, claro que es apasionante, a pesar de lo complejo que, insisto, puede ser. Lo importante aquí, lo relevante, de acuerdo a lo que tú nos estás planteando, es que las universidades o las organizaciones en general protocolicen esto por escrito, que todo el mundo entienda cuando entra a una organización o quienes están adentro, que hay una serie de normas que se deben respetar para evitar situaciones que pudiesen derivar en una situación de acoso, que probablemente puede efectivamente y en el pasado haber sido absolutamente normalizada, pero que hoy día la realidad indica que no necesariamente es así. Así que, Jimena, bueno, interesante el tema. ¿Y cuánto influyó el destape justamente de los casos dentro de la Iglesia Católica para que en Chile se pudiese colocar el tema sobre la mesa? No, eso fue clave. O sea, en el caso chileno yo te diría que probablemente en los casos internacionales ha sido clave la Iglesia. Qué pena, porque obviamente lo que no quisiéramos, pero gracias a esas personas que supieron denunciar, que tuvieron la valentía, en un momento que no sé si tú te acuerdas, pero hace 10, 12 años todo el mundo decía, esta gente está loca, o sea, esto es imposible, esto no puede pasar y todo. Y desgraciadamente uno se va dando cuenta que no hay gente loca, es gente que está realmente denunciando algo dramático que le pasó. Y nuestro trabajo como consultora va a que eso nunca pase, Juan Osvaldo. O sea, lo que yo busco como consultora Presidium es que esa víctima nunca sea víctima, que podamos ser capaces de prevenir de manera verdadera, porque un poco el protocolo legal que salió es más bien, a ver, cuando la víctima llega y entonces, ¿qué hago yo? Cuando la víctima, la verdad es que nosotros quisiéramos que jamás hubieran víctimas. Y en ese sentido hay que tener como universidad, hay que tener algo que sea más completo que lo que está exigiendo la ley, porque la ley se queda corta. En lo que le corresponde está bien, pero en lo que le corresponde a la universidad o al centro de educación técnica le falta para que efectivamente estos malos ratos nunca los pase, que de verdad sepan cuidar a todo su personal, a todos sus colaboradores y estudiantes en el ámbito universitario. Claro, y la cultura de lo que significa también de irla cambiando dentro de una organización, pero también hacia personas y personajes. Recordamos hace 15 años atrás, claro, los sacerdotes tenían una imagen allí cuando algo pasaba, la Iglesia Católica lo escondía, mandaban a reflexionar al sacerdote, aquel, digamos, allí organización extranjera, a un curso, a un convento, lo que haya sido, efectivamente, y se sacaba al sacerdote y todo el mundo quedaba...
pudo haber sido, no pudo haber sido, no se transparentaba ni se judicializaba, era como una justicia paralela. Y te lo llevo también, incluso más de alguien se ha molestado, y esto yo lo recuerdo cada vez que hablamos de estos temas, a propósito del abuso infantil. En la cultura chilota existen explicaciones para el abuso sexual, incluso para la violación. Recordemos el trauco. Tú bien debes conocer la historia, es la explicación para la niña adolescente que quedaba embarazada en una isla donde probablemente el vecino, el abuelo, su abuelo, exactamente, su tío, y la explicación era simplemente fue el trauco, por ejemplo, y una explicación mitológica frente al abuso infantil y adolescente en el archipiélago de Chiloé. De hecho, fíjate tú que hasta hace muy poco, yo me atrevería a decirte que máximo un año, había una ley, Rapa Nui, que de alguna manera validaba la violación. Y esa ley se eliminó recién, o sea, te digo, hace un año y un poquito más con suerte. Y esa ley definitivamente validaba porque como parte de su cultura. Y eso la verdad que a esta altura ya esto no es aceptable. Tenemos que ser muy firmes en el mensaje, eso no puede ser parte de una cultura, el vulnerar a una persona, a un tercero. Eso no puede ser ya más parte de una cultura. Bien, pues Jimena, ahora sí, gracias, hasta una próxima oportunidad. Feliz, muchas gracias, Juan Osvaldo. Jimena Chenque, la representante en Chile de la consultora Presidium, de origen estadounidense y que trabaja desde hace décadas, tal como ella lo explicaba, justamente en el tema del abuso sexual. Y aquí centrándonos fundamentalmente en lo que ocurre en las universidades, en las instituciones de educación superior. Gracias a Jimena, gracias a ustedes por la sintonía. Nos reencontramos, claro, aquí en la televisión regional, con los grandes temas de nuestro sur y, por supuesto, de nuestro quehacer permanente. Hasta pronto.